Hola gente, ¿qué tal? Hoy relataré algo que me ocurrió hace algún tiempo, de lo cual, por suerte sobreviví. Mi historia comienza así. Un viernes 5 de marzo, año 2021, a eso de las 11:20 de la mañana, me disponía a salir del colegio, feliz por ir a casa temprano, luego de ese largo día. Ahora te pregunto algo. ¿Alguna vez no te ha pasado por la cabeza la idea de dudar si lo que estamos comiendo realmente es carne 100% de origen animal? Bueno, en mi caso eso fue mi mayor error. Luego del colegio mis padres tuvieron que dejarme en casa ya que tenían que ir a trabajar, por lo que almorzamos y seguidamente se fueron al trabajo. Seré sincero, ese almuerzo me supo extraño, no sabía a carne habitual, su sabor era extrañamente más fuerte, por llamarlo de alguna manera. Pasó por mi mente entonces aquella idea de, ¿realmente esto es carne de cerdo? Este pensamiento fue reforzado por historias o casos en otros países donde esto ya ha ocurrido. Fue entonces que, aprovechando la situación de que mis padres llegarían hasta la noche, me equipé con los siguientes implementos: una mochila, una linterna, mi teléfono y un cuchillo. Este último con el fin de defenderme por si las cosas salían mal, y vaya que así fue. Salí entonces de mi casa, si mal no recuerdo a las 2:30 de la tarde, pero mi casa estaba algo lejos del pueblo donde yo estudiaba y bueno, donde se podía decir que era la ciudad. Luego de media hora finalmente llegué al pueblo, estaba todo muy concurrido a esa hora, siendo la hora más normal de salida de estudiantes del colegio al que asistía. Mi plan era simple, investigar hasta donde se pudiera. Para empezar, tenía que averiguar de dónde provenía la carne. Por eso me dirigí a la carnicería a la cual mis padres acudían todas las semanas. Para esto simulé ser un cliente. Entré entonces en aquel lugar, el cual era invadido por una suave niebla blanca, proveniente de los sistemas de refrigeración, pedazos de carne colgando y derramando sangre gota por gota. Me acerqué al que atendía, el cual era un señor de al menos 50 años o más, con abundantes gotas de sangre en su cara y delantal. La verdad a mí me dio algo de miedo ese señor. Le dije, hola, buenas tardes señor, ¿cómo está? Él me respondió, muy bien. Fue entonces que le dije, disculpe, ¿de qué compañía o matadero abastecedor de carne provienen sus productos? Él se me quedó mirando un tanto molesto. Quiso cambiar de tema o desviar mi atención, ignorando mi pregunta y preguntando si iba a comprar algo o no. Lo cual se me hizo bastante sospechoso, y fue entonces que le volví a hacer la pregunta, pero agregando que era importante para mí saber eso ya que mis padres querían vender un ganado. Esto obviamente era falso, aún así no le gustó nada. Por lo que muy fríamente me respondió, por normas del lugar, en este negocio está absolutamente prohibido brindar ese tipo de información. Luego de eso, salí y me dije, rayos, ¿y ahora cómo me voy a dar cuenta de dónde proviene esa carne? En ese momento pasó un amigo llamado Patrick, el cual me dijo, Mateo, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en casa? A lo cual yo le respondí, sí es cierto, pero tengo algo que contarte. Él me dijo, ¿y ahora en qué problema te metiste? Procedí a contarle toda la historia detrás de mi investigación e igualmente la razón por la que estaba ahí. Fue entonces quizá a las 4 p.m., que por buena o mala suerte, llegaría un camión abastecedor de carne al establecimiento, del cual no me había alejado desde que Patrick llegó. Ese camión era muy extraño, tenía mucha suciedad. Una mezcla entre barro y excrementos de ganado, o al menos eso parecía. Suciedad la cual se situaba en las llantas, el chasis y la carrocería. Ese camión además, desprendía un olor muy fuerte, el cual era como carne pero en mal estado, era muy insoportable, por esto el lugar se llenó de moscas en cuestión de segundos. Pero lo que llamó mi atención fueron unas ligeras manchas de sangre, lo cual obviamente no es normal. Se bajaron de ese camión dos hombres. Su ropa y botas estaban cubiertas de sangre. Empezaron a abrir el compartimiento trasero del vehículo para descargar la mercancía. Tan pronto como lo abrieron, cayó en el suelo una cantidad considerable de sangre, que además se derramaba de los paquetes que estos hombres transportaban. Bueno, entonces aproveché y con mi teléfono le tomé una foto, para así ver el logotipo de lo que al parecer era un matadero, el cual, sinceramente, no conocíamos ni yo ni Patrick. Fue entonces que nos pusimos en marcha, y preguntábamos a la gente si conocían de dicho matadero y su ubicación. Finalmente, después de una hora, a las afueras de la ciudad, dimos con un anciano, ya muy mayor. Esta era nuestra oportunidad puesto a que ya no se veía mucha gente cerca, lo cual era realmente extraño.
Le dijimos, buenas tardes señor, ¿sería tan amable de respondernos una pregunta? A lo cual él accedió, le mostramos el logotipo del matadero y le preguntamos acerca de este. Su respuesta nos sorprendió, ya que afirmó haber trabajado allí anteriormente, tal vez hace unos 40 años atrás. Fue así que descubrimos que él fue despedido, ya que en un turno nocturno, se encontraba tirando algunos desechos de animales fuera del matadero al biodigestor, que por si no saben qué es un lugar donde se almacenan los desechos orgánicos para su descomposición. Cuando de repente, un ruido extraño llamó su atención, el cual al parecer provenía de una parte abandonada a la cual, todos los empleados tenían prohibido el acceso. En su camino hacia el lugar, notó un rastro de sangre que llevaba directamente al sitio de donde venía el ruido. Por una ventana observó como dos hombres que no pertenecían al personal, estaban sacando algo de una bolsa negra, que tenía un olor putrefacto. Luego de su despido, le prohibieron hablar del tema con nadie ni mucho menos brindar información sobre la ubicación del matadero. Aún así nos dio la dirección. No sin antes advertirnos que lo que él vio fue real y que estuviéramos preparados para cualquier cosa. Ya con esta información, empezamos a adentrarnos por el camino que aquel señor nos indicó. Estábamos con una mezcla de miedo y ansiedad, ya que no sabíamos con lo que nos íbamos a topar. De camino, esos pensamientos invadían nuestra mente aumentando la incertidumbre. El camino estaba muy deteriorado, llegaba un olor muy insoportable, proveniente de la factoría cárnica. Atravesamos ese camino por al menos 15 minutos, ya que cada cierto tiempo pasaban camiones del matadero, así que nos escondíamos rápidamente, para no ser detectados. Ya habiendo llegado, empezamos a investigar los alrededores, para no ser tomados por sorpresa y buscar una posible ruta de escape. Tuvimos que esperar al menos media hora, quizá a las 6 de la noche, que vimos que no había gente en el lugar, nos dispusimos a acceder, pero, tuvimos que saltar una cerca de metal para intentar entrar. Intentamos abrir la puerta pero estaba cerrada, por lo tanto, tuvimos que romper una ventana que estaba cerca. Fue así que con mi teléfono y Patrick con la linterna, empezaríamos a investigar. Primero accedimos a lo que parecía una oficina, donde encontramos varios archivos, muy antiguos. Pero lo que llamó mi atención fue que parecía abandonada, y no habían escritos que hablaran del control sanitario en el matadero, ni un permiso para que este funcionara. Seguimos adentrándonos más. Pasamos por la zona de sacrificio animal, lugar donde estaba repleto de sangre. La verdad yo me estaba empezando a poner muy nervioso, sentía que algo no iba del todo bien. La oscuridad invadía el lugar, acompañada de una sensación que ponía los pelos de punta. Era común escuchar ruidos extraños los cuales creíamos que eran producto de nuestra imaginación. Algo que se nos hizo muy extraño a medida que avanzábamos por el matadero, fue encontrar bastantes rótulos de personas desaparecidas. Lo peor es que eran muy recientes. Seguimos avanzando y finalmente llegamos a la zona de procesamiento de carnes, donde es normal encontrar la maquinaria de carne. Las máquinas tenían un aspecto aterrador, lucían muy viejas y al parecer no las limpiaban ya que tenían pedazos de carne y abundante sangre. Al lado de esa zona se encontraba el congelador o refrigerador, ya saben, el lugar donde se almacenan los trozos de carne. El sistema que brindaba la baja temperatura estaba desconectado, ya que pasamos sin problema alguno. Todo iba muy bien, por un momento creímos que aquel anciano solo quería asustarnos, hasta que, la verdad no se hizo esperar más. En una pequeña bodega encontramos un cadáver, partido a la mitad, era evidente que lo habían estado utilizando para producir carne. Enseguida me entraron ganas de vomitar, ya que probablemente la carne de mi almuerzo no era de cerdo. Patrick confirmó lo que yo decía ya que, encontró en la misma habitación una nota la cual indicaba que aquel matadero, tuvo un acuerdo con una organización criminal que les brindaba los cadáveres de sus víctimas para así deshacerse de las evidencias. En ese momento, lo peor ocurrió, de un lado de la habitación, salió furioso un hombre de aspecto grotesco, lleno de sangre, con un cuchillo y con unos gritos aterradores, se acercaba rápidamente hacia nosotros. Desesperados corrimos con todas nuestras fuerzas, con miedo a ser alcanzados por aquel monstruo. Saqué entonces mi cuchillo y con envidiable precisión lo lancé contra él, acertando directo en su abdomen. A los pocos segundos empezó a retorcerse de dolor,
Aunque yo sabía que solo lo distraería un rato. Salimos por la ventana, pero al momento de atravesar la cerca, Patrick quedó atorado por un alambre que se enganchó a su ropa. La presión aumentó al escuchar un estruendo, producto de que aquel tipo, aún con el cuchillo clavado en su estómago, seguía de pie, y no solo eso, derribó sin problemas la puerta del matadero e iba tras Patrick. Desesperado, Patrick hizo un movimiento brusco, pero lamentablemente no se pudo liberar, siendo así atravesado por el cuchillo del carnicero. Intenté sujetarlo del brazo, pero no por mucho tiempo, porque con agresividad, aquel asesino lo arrastró al interior del matadero. Así que con lágrimas en los ojos, no me quedó más remedio que escapar de ese lugar. Pero eso no se iba a quedar así, tenía que vengar la muerte de mi amigo. Por eso al día siguiente, decidí contarle lo ocurrido a unos amigos para así planear una venganza. Nos reunimos entonces a las 4 de la tarde en una zona que quedaba muy cerca del matadero, y llevamos con nosotros un encendedor, gasolina, un mazo, unas tenazas para cortar alambres, y 6 linternas, ya que en total éramos 6. Al caer la noche, nos armamos de valor y con las tenazas, cortamos el alambre donde Patrick se había enganchado, para que no volviera a suceder. Entramos bruscamente por la puerta, y empezamos a recorrer el matadero, con cautela, ya que sabíamos que aquel tipo seguiría ahí. Nuestro plan era esparcir la gasolina por cada sala del matadero, para quemar ese lugar maldito. Ya casi llegábamos al final, cuando en una sala, vemos una bolsa negra. En esa bolsa estaba en una mitad del cuerpo de Patrick. Mientras nos lamentábamos, yo con tristeza y a la vez enojo, hice un plan. Haría ruido con la bolsa para llamar la atención del carnicero que patrullaba el matadero, y momento que llegara, le asestaría un golpe con el mazo. Hicimos el ruido y nos escondimos, y al parecer había funcionado, ya que se estaba acercando. Se escuchaban sus pasos pesados, cada vez más fuertes. Al atravesar la puerta de la sala, de un golpe con el mazo que le di en la cabeza, lo dejé en el suelo, y aprovechando comenzamos a echarle gasolina. Ya todo estaba listo, las salas estaban cubiertas de gasolina, así que lo último que faltaba era salir del lugar y prenderlo en fuego. Acercamos el encendedor a aquel monstruo que nos había quitado un amigo, y con la más mínima chispa, ardió rápidamente. Por lo que escapamos rápidamente de allí, prometiendo nunca volver al sitio. Así que con esto les pido que sean cautelosos, ya que nunca se sabe a quién te estás comiendo. Bueno gente, espero que le haya gustado esta pequeña historia. Le mando un saludo especial a Santiaguino y a Calerino. Sin más que decir, no apagues la luz, se despide y hasta el próximo vídeo, chao.